indefectiblemente nacional, presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo, por Canal 2, Gol Cable. Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente compartiendo Rastros de mi pueblo. Y hoy le voy a dar la bienvenida a un vecino de San Andrés de Giles, a quien conozco hace muchos años, pero que bueno, siempre por una cosa por otra nos ponemos a conversar en la calle, a recordar cosas antiguas que vamos a tratar de repasar, pero se trata de Marcelo Crossi, así se escribe el apellido, ¿no? Y tiene la pronunciación italiana. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un placer, Oscar. Gracias por la invitación y bueno, es un honor estar con vos acá, acompañándote. Sí, Marcelo, mi nombre, y Crossi es la pronunciación tana, una forma de decir, pero en castellano sería Crossi, con I. Vulgarmente me dicen Crossi, pero bueno, ya es común. Hijo de Jesús. Hijo de Jesús, un boquense nativo, sí. Hay historias para contar, ¿no? Vos lo conocés también. Sí, justamente por eso te agradezco que esta charla por ahí estaba prevista, pero hoy se dio casi medio de rompirraje, como quien dice, ¿no? Porque te fui a ver y medio como que te dije, la tenemos que hacer. No te podías fallar, yo te conozco hace muchos años. Además de hijo de Jesús, soy sobrino de Omar, que fue compañero o jefe tuyo, no sé cómo. Las dos cosas. Y Abel, mi tío, o sea, mi tío Abel y mi tío Omar, que son los que, hermanos de mi papá, ninguno de los tres vive. Abel era sastre, ¿no? Abel era sastre de la policía, sí. Viajaba todos los días a Mercedes. Viajaba todos los días a Mercedes porque él tenía su sastrería privada y bueno, estaba allá en Mercedes, pero hacía en Giles para la policía y en Mercedes mismo también. En la profesión vieja hoy ya no existe más, me parece, sastre en la policía. Ni en la policía, y creo que ya particulares no quedan muchos tampoco. No, tampoco, no. Lamentablemente, ¿no? No, lamentablemente, sí. La gente se viste distinta hoy en día. Antes todo el mundo iba por ahí al sastre que le hiciera algo a medida, un pantalón, un saco. No, es verdad, no, yo los conozco, los que estaban acá en Giles, bueno, Finado Laboría, que mi tío aprendió con él. Y otra persona más que ahora se me fue el nombre, pero sastre viejo de antes no hay más, ¿no? No queda. ¿Vos naciste acá en Giles? Sí, nací acá en Giles, en la década del 60, por allá. Por ahí andamos. 60 largo, más o menos. Sí, está bien. Y contanos algo sobre tu infancia. Vamos a empezar por ahí. ¿En qué barrio te criaste? Si te acordás de algunos amigos, ¿qué hacían? Y, a ver, bueno, nací en Giles, toda la vida fui prácticamente en Giles, un periodo que estuve como todo joven, a veces con aspiración a estar en Buenos Aires, estudiando estuve con mi abuela que se había ido un tiempo a vivir a Jáuregui, así que, pero siempre estuve en Giles, ligado a Giles. Nací y me crié en la zona de lo que es hoy la calle España y Urquiza. En ese momento era todo tierra, ¿no? Claro. Y bueno, ahí amigo de barrios, fue una infancia muy feliz, de clase media, como todos los que hemos tenido una infancia de esa época, ¿no? En esos años tu papá, ¿a qué se dedicaba? ¿Ya estaba con el tema de los colectivos? O porque tuvo otras actividades que ya vamos a repasar, pero por esos años, cuando vos eras chico, ¿qué actividad tenía? Y mi padre, yo siendo muy chico, allá entre el 70 y 75, él tenía su camioncito, un viejo camión Berfo, donde lo que hoy haría flete para lo que son las plantas de silo, él llevaba cereal. Yo con mi padre tengo muchas anécdotas porque me llevó a mí de mascota prácticamente, una forma de decir, yo iba a todas partes con mi padre, me crié con mi padre y aprendí muchas cosas de
siendo chico de cosas de grande, ¿no? Escuchando, mirando cómo hablaban los grandes. Inclusive cuando mi padre hablaba con vos, ¿no? O de los viajes. Yo te decía que quería hacer este programa un poco también para recordarlo, porque a veces en la vida hay personas que te marcan. Y cuando yo llegué a San Andrés de Giles, hoy te lo recordaba, pero todo lo que hice después de estar acá, en mucho tiene que ver tu papá, porque fuimos compañeros en el Rápido Argentino, ¿no? Y Ex Transporte Mercedes. Ex Transporte Mercedes. Cuando yo llegué todavía decía Transporte Mercedes los coches. Para la audiencia, lo que hoy sería Lo contamos. Hoy sería el Masterbus. Pero era antiguamente la Florida, después pasó a ser Transporte Mercedes. Cuando yo llegué, es más, yo supuestamente había entrado a trabajar en el Transporte Mercedes, y cuando llegué acá me dieron una camisa que decía el Rápido Argentino, y digo, ¿esto qué? ¿Y quién te trajo? Bueno, a mí me trajo un lobense, que era Pichón Monje, porque otro lobense, que era Guillermo Canepa, vos te acordarás de él, sí, en Colorado. ¿Y de Monje también? Bueno, se había ido, y entonces necesitaban un chofer en Lobo. Y bueno, por él vine acá a Giles, pero hacíamos cabecera allá. Pero yo tengo una anécdota, te interrumpo, disculpa. No. Alguien te fue a buscar a Lobo y te hizo como una trampita. Bueno, porque ahí está el punto, a eso quería llegar. Yo arranqué trabajando allá, pero Guillermo Canepa... ¿Puede ser haciendo suplencia? Claro, pero yo no sabía eso. Claro. Yo había entrado a trabajar, pensaba que era, ya está, para siempre. Y no, a Guillermo le fue mal en su emprendimiento, entonces volvió. Él tenía un permiso por 3 meses, creo, y entonces yo quedaba fuera. Y una tarde, tu papá va prestando servicio a Lobo y me dice, tenés que ir a Giles, dice, porque Omar, que es el hermano, que además es el encargado de la empresa acá, quiere hablar con vos. Le digo, sí, me imagino, le digo, me van a echar. Le digo, pues, no, yo no sé nada. No sé nada. Y me trajo desde Lobo hasta acá, yo no sé nada. No sé nada. Cuando llegamos, sabía todo mi padre. Claro, ¿cómo no vas a saber? Cuando llegamos acá, ahí frente al galpón estaba Omar esperando el coche, lo paró, dice, vení, Omar, dice, tengo que hablar con vos. Sí, le digo, yo me bajé. Le digo, acá traje todo, le digo, la boletera, el guardapolvo que usábamos en ese tiempo. Le digo, me van a echar. No, dice, tengo otra propuesta para vos, dice. Si te querés venir a vivir a Giles, dice, desde mañana quedás efectivo acá. Y ahí empezó mi historia en Giles. Me trajo tu viejo y no me dijo nada. ¿Para qué? Yo vine medio amargado, ¿no? Mi viejo, te comento que mi viejo te apreciaba mucho. Vos eras el jovencito de la empresa. Tenía 21 años cuando vine acá. Y yo era muy mascota y yo escuchaba. Era como que mi padre hablaba con mi tío, que era el encargado. Y yo escuchaba, entonces sabía todo y siempre me quedó esas imágenes, ¿no? Y ahora uno de grande, bueno, yo te veo en la calle y hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero son lindas anécdotas, sí. Gracias por tratar de recordar a mi padre, ¿no? Porque eso es lo que quería hacer, porque mirá lo que son las cosas. Él, mientras trabajaba en la empresa de colectivo, nosotros hacíamos los francos junto a Roberto Telechea, el vasco, mucha gente lo recordará, tu papá y nosotros dos. Nosotros vivíamos en el hotel, el viejo hotel de Biagini, con el vasco, y tu papá además había empezado a trabajar con la leña. Claro, mi padre fue muy buscavida, mi padre, pero muy emprendedor, iba para adelante siempre, como toda familia tana que han venido. Mi padre no era de nacionalidad italiana, nació acá, pero eran de... Pero llevaba la sangre. Se llevaba la sangre. Y después del camioncito, que él siempre quería hacer más de lo que podía, el camioncito lo llenaba de cereal, le ponía baranda, alguna vez lo volcó. Y ahí, bueno, empezó a... Él ya conocía, ya empecé a hacer los francos, creo, mi tío le había dado suplencia de Transporte Mercedes. Estaba Villanova, Davio, Carlito Martínez y el otro era Píldora Busto. Y ahí empezó a conocer el tema de hacer leña, de los montes, porque había muchos montes también en la provincia de Buenos Aires, montes chiquitos que se fueron
cuando vino la soja se limó todo, pero antes había monte por el Y él ganado. fue el que me incentivó a mí porque me decía, me veía que tenía ganas de hacer cosas, me dice, comprate un camión, dice, y yo te doy todos los viajes de leña, pues yo en este momento no tengo camión, me decía. Claro, él había vendido su camión y empezó con la leña y tenía la leña y chofer. Así que mi primer camión lo compré porque él me había incentivado a que comprara el camión y le empecé a viajar. No sé si no me acuerdo de esa anécdota, porque él le decía que en un momento era uno de los más vendedores de leña para los hornos, Claro. había muchos hornos en esa época en Giles, entonces era un negocio que era reluciente y había que hacer leña. Y bueno, a mi papá le gustaba tener buenas motosierras, invertía para lo que era esa actividad en ese momento. Así que sí, fue una linda Yo época. le traía algunos repuestos, fue uno de los primeros que compró la famosa motosierra Hecho, porque acá en Giles la famosa era la Steel, Ah, pero pero él la había comprado en Lobo. vos tenés mucho conocimiento porque era muy... Lo que hoy hacemos, lo que hacen los jóvenes, hacemos algunos que nos metemos en internet a buscar. Mi papá lo hacía antes, qué sé yo llamando por teléfono, que tampoco había teléfono de casa, había que ir No había nada. a algún lugar, a la vieja. Yo era chico, me acuerdo que iba a la vieja telefónica que estaba al lado de lo que hoy es el Banco Macro, que se ponían los botoncitos, los enchufes, para llamar y averiguar algún dato o algo. Y sí, mi viejo había tenido la Steel y tenía una Steel, yo no me acuerdo, pero creo que era el modelo 08, que era un modelo grande, y después había otra que era 052, creo, pero le vibraba mucho, entonces le desarmaba los brazos a él o a la persona que tenía trabajando. Y venía la famosa Hecho, ¿sí? La famosa Hecho, que era una motosierra superior, y él fue el primero que las trajo a Y Giles. en Lobo había una agencia oficial ya en esos tiempos. Claro, y él él siempre manejaba, porque yo lo acompañaba mucho también en los colectivos a él, en los viejos 1114, que tenía como un banquito arriba de la rueda de adelante, o sea, se entraba por un costadito, sacaba el boleto, y del otro lado de la baranda estaba el chofer que manejaba y adelante como un banquito ahí. Y ahí me hacía sentar mi viejo y íbamos los dos mirando para adelante, ¿no? Hoy sería imposible eso, ¿no? Y Pero mirando el campo, a tu viejo le gustaba manejar, iba mirando siempre el campo. le encantaba el campo, como a mí también. Yo ando en la ruta y voy mirando el campo, los emprendimientos y todas esas cosas, ¿no? Así que sí, eso le gustaba mucho y de ahí sacó el tema de la leña, andando y mirando el campo. Y creo que uno de los primeros trabajos fue camino a Santa Coloma, que ahí había otro gran amigo de él y tuyo, el Negro Galo, Claro. que se había casado con su compañera, No llegó a casarse nunca, pero su anduvo compañera de toda la casi vida fue 50 años de novio. con una chica de Santa Coloma. Sí. ¿Sí? Así que... Parábamos ahí justo en la panadería. Y yo era una mascota y yo me enteraba todo, pero escuchando, porque todos hablaban adelante y yo más chiquitito así, paraba el oído y por eso tengo muchas anécdotas de ustedes, ¿no? De esa época. Así Linda época. Y como ellos ya no están, inclusive el Negro Galo, que además fue testigo de nuestro casamiento. ¿Puedo contar una anécdota del Negro Galo con Sí, mi papá? sí. La gente por ahí no lo sabe, pero por ahí le puede venir bastante chistoso y risueña. Oscar Galo. Sí, bueno, Pero conocido para nosotros el Negro. el negro Galo, exactamente. Criado allá atrás la vieja cancha de colegio colegiales y después con su pareja viviendo muchos años ahí en Chacabuco, casi Esculia y pegado a la comería de Taberna. Fanático de Ford y de los autos viejos, detallista al máximo el negro era, y era el jovencito, el mecánico, el pintor de la empresa Colectivo. Claro. Entonces, el negro empezó de ayudante de pintor en la empresa Colectivo. Y después fue creciendo y hizo de chofer, todo. Y le tocó hacer viaje con mi padre a Mar del Plata, los viajes largos que se hacían en temporada. Pero el negro era muy detallista con el colectivo. Y mi papá, Jesús, era de nombre Jesús, le decía, Jesús, anda despacio. Y papá iba como iba, agarraba pozo, todo, el negro se volvía loco.
Entonces no quería que maneje mi viejo. Y se hacía los viajes a Mar del Plata y manejaba todo él. y no le daba cosas, nada, no le daba de descanso. Y después allá dormía todo, en Mar del Plata dormía todo él, el negro. Pero la anécdota que quiero contar, que siempre la cuento yo a veces entre amigos, es muy graciosa, y que acá va también, si querés, acá otro tema. En esa época el fútbol era muy fanatismo, pero no había lo que hoy hay, televisión para mirar y todas esas cosas. Entonces se escuchaba radio y se vivía de otra forma el fútbol. Mi papá era muy fanático de Boca, tiene muchas anécdotas. Antes de la década del 70 ya había trabajado en una empresa de transporte en lo que hoy sería la Lujanera. La Lujanera. Ahí tiene una anécdota muy cortita también. Gol de Boca. Gol de Boca, la sabemos la historia, ¿no? Sí, y después te voy a contar otra cosa, que es una sorpresa. En esa época jugaba Boca, no sé con quién, y bueno, para la gente se la contamos. Está bueno que lo cuentes vos porque algunos piensan que es chiste, pero no. No, son esas anécdotas como hoy se cuentan muchas anécdotas. La otra vez estaban hablando de las anécdotas del pueblo está cerrado y que nadie las entiende, pero la gente vieja sí las sabe. Y estas anécdotas son de contar porque son de personas grandes. Y bueno, yo las sé porque las viví, te vuelvo a decir, siempre pegaba a mi papá. Entonces a mi papá lo cargaban o contaba esta anécdota y a mí me venían. No me las contó mi papá, yo me enteré por ustedes o por qué. El famoso gol de Boca era, él trabajaba en la Lujanera, la que iba a 11, que en esa época se iba todo por dentro, pegado a la vía del tren Sarmiento. Sí, la vieja Ruta 7. Claro, la vieja Ruta 7 tampoco era la calle Rivadavia de la continuación allá. Allá adelante, sí. Allá adelante. Y que en algunas partes no iba pegado, había que hacer una cuadra para adentro, volver a salir porque estaban cortadas. Y entonces estaba jugando Boca, creo que era Boca Huracán, y mi viejo se concentraba tanto en el partido que olvídate, él manejaba, y justo en una de esas entrada y salida pegado a las vías, él estaba doblando para volver a encarar la vía y hace gol de Boca. Y esos colectivos no eran los de ahora, ¿no? Eran direcciones duras, un montón de cosas. Y el gol de Boca levanta las manos, todo. Y el colectivo quedó el dicho, gol de Boca, dijo Croce, estaba arriba de la vía. Y estaba arriba de la vía. No era arriba de la vía, pero le pegó un palito de luz o de comunicación, algo que, bueno, esa es la anécdota, gol de Boca y estaba arriba de la vía, ¿no? Se lo hemos contado en vivo, lo está contando su hijo. Es decir, que usted lo va a ver publicado, lo habrá visto en algún lado, pero sepa que es verdad. La anécdota, otra de las anécdotas que algunos lo saben y otros no, sobre mi padre, es, volviendo al negro Galo, Oscar, ya Oscar tenía más confianza con todo, era ya una persona, tendría 25 años, un poco más por ahí, pero era muy picarón, hacía cositas escondidas y le gustaba la picardía. Mi padre había comprado una camioneta, una Peugeot 403. En esa época hay que poner a la audiencia, a los que son más jóvenes, que no es como ahora que uno compra el auto y lo cambia. Antes no había posibilidad de comprar, había que ahorrar, había que llegar a eso, no había crédito. Y se compraban los autos y se lo arreglaban y se lo tenían 20 años capaz. Sí. Mi papá había comprado una Peugeot y estaba un poco despintada. Una Peugeot 403 que era también para el trabajo todo. Entonces le dijo al negro si no le ayudaba a pintar. Sí, le dijo el negro, tráela que te la pinto toda, Jesús. La pintamos acá. Claro, mi papá trabajaba, ya estaba fijo en la empresa, entonces llegaba a las 2 de la tarde y el negro trabajaba ahí de chapista. Y bueno, y le ayudaba después. Entonces pintaron la camioneta y ¿qué color la querés pintar? Le había dicho el negro a mi papá Jesús. Jesús, ¿qué color la querés pintar? Y como era un color, te diría como tu campera que tenés, tu chaleco, un color tirando medio a violeta, algo. Pero el negro fue muy tramposo y se la pintó azul, bien azul, un azul marino, como se usaba la camiseta de Boca en esa época, que era un azul profundo. Así que se la pintó azul. Cuando la vio mi papá dice, ¡ah, genial! Estaba re chocho o algo, me la llevo ya. Y le dijo el negro, no, porque tiene que tirar la pintura, pero era una trampita del negro.
tiene que estirar la pintura, hay que dejarla, que te la voy a pulir, déjamela 2 días más, que yo te la dejo todo a 10 puntos. Y tenía baranda de madera, una baranda y como si fuera una jaula antivuelco que era de madera. Antes no existía la jaula antivuelco, venían esas cositas que le adornaba la camioneta. Y mi viejo dijo, las maderitas pintalas si querés color madera, o sea, barniz o de última negra o lo que sea. Sí, Jesús, no te haga drama, como vos quieras. Te la voy a dejar pichichi. Pero el negro ya tenía algo en la mente. Y bueno, entonces llega a los 2 días, me dice Marcelo, vamos al taller que me va a dar la camioneta, vamos a salir de una vuelta. Y yo contento, de la mano de mi padre, fuimos al taller, lo que era el depósito, ¿cómo se dice? El lugar donde estaban todos los colectivos. Sí, que era taller, porque era un taller. Estaba también Había Piñataro, Fosa, que era el Pepe mecánico. Piñataro, exactamente. Y cuando llegamos, el negro la tenía tapada. Le había puesto como una sábana, algo. Y ¿para qué la tapaste? Le dijo mi viejo al negro. Entonces le pregunté, no, porque para que no se llene de tierra. Destapala y llévatela nomás. Bueno. Cuando fue, la destapó. Las barandas que iban a ser de color negro o color madera, era amarillo, bien oro, bien furioso. Y la primera impresión, mi viejo, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Viste? Porque era muy resaltón, camioneta bien azul y la baranda bien amarilla. Jesús, no tenía otra pintura, te la pinté de amarillo, que a vos te gustaba de Boca. Bueno, y así quedó. No me gusta esto. Pero justo era el año 75. Acá hay muchas anécdotas, pero las voy juntando. Y el año 75 Boca sale bicampeón después de muchos años también que no salía, en el 76. 75 había salido campeón River, sí, de muchos años. Él tenía un muy amigo que era Chocho Rivara, que le hacía los viajes de leña, pero eran muy amigos. Que los días lunes a mí me llenaban la cabeza porque lo llevaba mi padre al campo a buscar la leña y yo iba sentado en el medio del camión. Y entonces se peleaban porque era... Uno de Boca y uno de River. Claro, entonces hablaban los dos y yo con la cabeza así. Y fanáticos. Fanáticos los dos. Y en esa época mi padre hacía un desmonte muy grande en Riva, camino de tierra, por el 125, acá por la María Méndez, en un 114, imagínate, era más de 45 minutos o 1 hora de viaje, porque iba los lunes a llevar la gente, se iba el lunes, se llevaba a la gente, y él se volvía el viernes. Entonces yo lo acompañaba en los 2 viajes. Y en los 2 viajes era la cargada el día lunes, era cómo habían salido los partidos. Y el día viernes, cómo iban a salir los del sábado o domingo. Entonces, bueno, había salido campeón River y Chocho le había hecho una cargada muy fuerte a mi papá. Y estaba en el año 76, justo le pinta la camioneta cuando estaba a punto de salir Boca. Así que mi viejo dice al negro Galo, después le dice, no, está bien, déjala así, porque si sale campeón Boca yo lo voy a cargar a Chocho con la camioneta nueva, le voy a poner la camioneta en el Club Rawson, ahí en la puerta, y después la pintamos. Bueno, esa es una de las anécdotas, y la camioneta quedó toda la vida con la baranda amarilla, ¿no? Esa fue la... Vamos a hacer una pausa, porque nos hemos pasado de largo seguramente. No vi que me hicieran señas, pero estoy seguro que nos pasamos de largo. Vamos con la música y ya volvemos, seguimos buscando rastros de mi pueblo. Que es camalote se va por esas aguas flotando a la deriva. Cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida. Llora la costera al preguntar: ay, ¿dónde está mi amor mamboreta? Como negando, su cuerpo va balanceando en las ramas del sausal. Costera,
que acarrean maderos y frutales. Brillan jugueteando en la corriente las estelas que a su paso van besando los juncales. Y llora la costera al preguntar: ay, ¿dónde está mi amor Mamboreta? Y el Mamboreta, como negando, su cuerpo va balanceando en las ramas del sausal. Costera, ceibo, flor de la ribera, leñadora y la bandera, y Capiel del Paraná. Costera, no esperes en la escollera, que esa lancha maderera, ay, tal vez nunca volverá. Costera al preguntar: ay, ¿dónde está mi amor Mamboreta? Y el Mamboreta, como negando, su cuerpo va balanceando en las ramas del sausal. Costera, ceibo, flor de la ribera, leñadora y la bandera, y Capiel del Paraná. Costera, no esperes en la escollera, que esa lancha maderera, ay, tal vez nunca volverá. La 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 la